Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación mía. Patriarca San José, Ruega por nosotros. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por si acaso el próximo, se me olvida luego al final, el próximo lunes no tendremos catequesis. El 23 tenemos la celebración de San Pío arriba en San Pío, por si acaso. Allá arriba en Sacrasana, ¿verdad? Misa solemne, procesión, veneración de reliquia. A las 7, disculpe padre, la misa que por usted. Pues yo creo que no, que es a las 6. Sí. Yo creo que es a las 6. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Habríamos ya empezado en el punto del catecismo 2212. Y en ese puntito, pues el catecismo ahora nos introduce a su manera a que vivamos y practiquemos la virtud que se llama el patriotismo. De eso estábamos hablando un poquito, ¿verdad? Recuerdan, ¿verdad? Entonces vamos a leer el punto para recordarlo y de ahí tomaremos lo que estábamos diciendo el último día que nos encontramos, que fue el lunes pasado. El cuarto mandamiento, punto 2212, el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos los hijos de nuestra patria, en los bautizados los hijos de nuestra madre, la Iglesia, en toda persona humana un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre nuestro. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes, siempre próximos por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Bueno, entonces básicamente decíamos, ¿no?, que este punto pues tiene una tesis de fondo, y es que las relaciones familiares iluminan cómo tienen que ser las demás relaciones de la sociedad. Por eso es tan importante el trabajo que se realiza en la familia. Aquí va haciendo como una graduación, ¿verdad? El catecismo así acá aterriza mucho, ¿no? En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos los hijos de nuestra patria. Y nosotros habíamos ido avanzando por acá, habíamos visto muy bonito un poema de Karol Wojtyla, ¿verdad? También un texto del cardenal Gomán, Catolicismo y Patriotismo. Bueno, estas cosas que se enseñaban mucho anteriormente y ahora pues la verdad es que las tenemos un poquito dejados de la mano, ¿no? Bueno, la patria, decíamos, no se elige, sino que se la honra. Entonces aquí veíamos que Rousseau estaba un poquito equivocado, ¿no?, al decir que la patria es un contrato social, ¿no? No somos miembros de la patria por un contrato colectivo. La patria no es comparable a un partido político o a un club deportivo a los cuales nosotros podemos afiliarnos, ¿no?, o de los que podemos retirarnos libremente. Pues no es así la patria, ¿no? Es un contrato rescindible, no es así. La patria me viene con el nacimiento, previamente a toda elección mía, voluntaria evidentemente, ¿no? Entonces siempre esto es una mentirilla o mentiraza del liberalismo, la del contrato social, pero también del marxismo con sus propietarios del mundo unidos, ¿no?
que es un grito bastante apátrida, ¿no? En contra de la patria también, ¿no? La patria es una realidad anterior y superior a las clases sociales. ¿Uno puede cambiar de clase? Pues sí. ¿Pero puede cambiar de patria? Pues no. Porque el día que naciste y donde naciste, eso ya no lo puedes cambiar. Decía también el catecismo que en los bautizados, los hijos de nuestra madre, la Iglesia, ¿verdad? Vemos en los bautizados los hijos de nuestra madre, la Iglesia. Quizá a veces nos cuesta entender que solamente por tener el vínculo de la misma madre Iglesia, ese vínculo a veces nos cuesta un poquito entenderlo, porque, bueno, si venimos a nuestra parroquia y hacemos nuestro circulito aquí, a lo máximo puede ser que tengamos un poquito de contacto con otras vicarías, y no todos, pues como que tenemos un mundo un poquito reducidito, ¿no? Como un corazón chiquitín, ¿no? Quizá a lo mejor, bueno, tenemos algunos eventos tipo obispado alguna vez, de vez en cuando, para la fiesta del patrono, y nos juntamos ahí. No solemos tener gran concepción de lo que es la Madre Iglesia. No sé si en algún momento pues, se ponen ustedes a pensar en los chinitos si lo estarán pasando bien como católicos o no. Sin embargo, por ejemplo, obispos tan grandes como Fulton Sheen, pues nos enseñó, por ejemplo, que en el mes de octubre tuviéramos la devoción del Rosario Misionero, que creo que algunos conocen, ¿no? Ese rosario que las 10 bolitas tienen cada uno un color, pero no es porque se luzca usted poniéndolo en el cuello, ¿no? Sino que cada color obedece a un continente, entonces cada misterio se va ofreciendo por la salvación de ese continente, porque Cristo reine ahí. Eso es la misión que se hace rezando ese rosario. Se lo encomendamos a María, Madre de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces, más que encontrar en la Iglesia diferencias, deberíamos encontrar lazos de unión. Y lo primero que nos une es el bautizo, que es la obra redentora aplicada a cada uno de nosotros. Bueno, esto es muy importante y entonces es un punto de referencia hacia nuestro bautismo. Y la quinta frasecita que dice ahí el catecismo es: en toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre nuestro. Bueno, pues esto es un paso más que se da. No es que esa persona no sea familiar, no sea conciudadano, no sea bautizado. Solo el hecho de que es una persona humana ya es suficiente argumento para que sea imagen y semejanza de Dios. Es decir, para que tengamos un sentido de amor mutuo. En mi prójimo yo tengo que ver primero a una persona humana, a un hijo de Dios, y después todo lo demás. De hecho, recuerden que el Señor nos va a poner un examen sobre eso, ¿no? Si en Él, que le estáis haciendo una obra de misericordia, me habéis visto a mí, un hijo de Dios. Llama la atención que para justificar una falta de respeto muy grande, podamos llegar a decir, es que es como una limaña, ¿no? Bueno, por utilizar un término un poquito oculto. Seguramente somos capaces de utilizar otra palabrita. Pero eso significa que no lo estamos considerando humano, ¿verdad? Sino más bien animal. Eso es una manera, una falta de respeto o una llamada de atención nada buena, ¿no? Estamos rebajando esa dignidad de ese hombre hecho a imagen y semejanza de Dios a cada uno que ponga lo que quiera, pero mejor que no ponga nada. Pasamos al punto 2213. 2213. El catecismo sigue el hilo, ¿verdad? Está, como ven, leyendo los puntos, vemos que tiene una consecución. Ahora nos dice que las comunidades humanas están compuestas de personas. Esto conviene no olvidarlo. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos.
Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos suponen la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. O sea que el catecismo, después de insistir de esa manera tan escalonada y puntual, ¿no?, en insistir en las relaciones sociales y que primariamente las familiares son las que tienen que iluminar el resto de las relaciones sociales, ahora aquí, como una conclusión lógica, dice: ¿para qué? Pues para poder construir una sociedad justa, pero sociedad justa es sin olvidar el punto anterior, claro, ¿no? No nos podemos limitar a una relación fría de derechos y deberes de una justicia meramente distributiva. Porque si hiciéramos tal cosa, pues estaríamos desdibujando y deformando el rostro personal de nuestras relaciones. Las relaciones humanas superan el reparto equitativo y superan la justicia social, van más allá. Esto es lo que el catecismo nos está diciendo. Estamos entrando en un concepto de benevolencia natural. Esto es el verdadero y genuino sentido de fraternidad. Evidentemente, el Evangelio es testigo de todo esto. En muchos pasajes evangélicos pues se ve claramente reflejado que las relaciones entre nosotros sí tienen que ser imagen y semejanza de las relaciones para con Dios, pues nos viene a la mente aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, que ese sermón es tan importante para entender esto. Evidentemente que lo primero que nos enseña Génesis son unas relaciones entre Dios y aquel que es su imagen y semejanza. Pero resultó que todo era paraíso, ¿verdad?, hasta que llegó alguien a meter ahí su lengua viperina. Y es entonces cuando empiezan los problemas de las relaciones. Primero porque lo que hacen Adán y Eva es esconderse ¿de quién? De Dios. De Dios. De Dios, ¿ven? Las relaciones ya quedan ahí rotas. Las relaciones entre el Padre Eterno, Dios, y aquel que ha sido creado a su imagen y semejanza. Entonces es como si tú estuvieras mirándote al espejo, de repente la imagen del espejo se fuera corriendo, te diera la espalda, te sacara la lengua. Parece un sketch cómico, ¿no? Pero es que es peor todavía, es peor que eso. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué viene a meter ahí el diablillo? La ruptura entre esa, que no haya amor. El amor siempre es unitivo. Él quiere todo el amor para él, ¿no? Y es una criatura. Es imposible. Pero eso también redunda el pecado en la dificultad que va a haber ahora entre el varón y la mujer, como lo señala el Señor en los castigos que va dando al Padre, a Adán y a Eva. Bueno, en el Sermón de la Montaña ya tenemos a Jesucristo. Jesucristo es el Redentor. Él viene a restaurar la imagen del hombre, que la va a hacer todavía más alta. Porque Él nos va a decir: si ustedes acogen mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Tremendo, ¿no? La Santísima Trinidad dentro de nosotros, ¿no? Siempre el Señor sublima. Bueno, vamos a buscar, a ver cómo lo dice nuestro Señor en Mateo 5:20. Mateo 5:20. Claro, tengamos presente que la mayoría de los discursos sociopolíticos de cualquier índole no suelen sacar Génesis 3. No suelen pensar que Génesis 3 es el problema de todo. Y la única solución se llama Cristo. Por eso Cristo, si es Rey de la sociedad, las cosas cambian. Si lo votamos y nos ponemos nosotros los hombres, también las cosas cambian. Entonces ese parrafito lo tienen, ese versículo. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Bueno, no creo que nos quedemos cortos o pequeñitos contra las normas interpretativas de este versículo si vamos a traducirlo de esta manera. Si vuestra justicia no supera la de la gente de bien, no entraréis en el reino de los cielos. Porque realmente en la sociedad hebrea los que eran prototipo, ¿no?, del cumplimiento de la ley eran los fariseos y eran los escribas. Entonces se supone que ellos eran los buenos, ¿no? Entonces yo me atrevo a traducirlo de esta manera. Si vuestra justicia no supera la de la gente de bien, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, como bien sabemos, este sermón es un sermón muy aleccionador, está lleno de enseñanzas que tratan de interpelar al que lo lee o al que estaba allí y lo pudo escuchar. Qué delicia, ¿no? Aunque no sé, ¿verdad? Porque a veces, no sé ustedes cuántos sermones han escuchado en su vida y de cuántos se acuerdan. No sé si el último que han escuchado De ayer. hace media hora. ¿Usted ya piensa en el de ayer? Pues ya ha habido uno. San Ya, bueno. Cipriano. San Cipriano y el otro San Cristóbal el Padre, ¿no? Yo sí les hablo de los santos de hoy. Resulta que, claro, el sermón de la montaña no puedo escuchar, ¿verdad? Pero a lo mejor ya dentro de una semana, ¿dónde está ese sermón, no? Y ya dentro de 5 años, bueno, pues el Espíritu Santo ha querido que quede consignado por escrito y nosotros podemos leer, releer, aprender, volver a meterlo en nuestro corazón. Bueno, pues qué interesante, qué interesante. Es exigente, sin duda. Y además sabemos que si no contamos con la gracia del Señor, no vamos a cumplir con esas palabras. Ante todo estamos ante una moral que parte del corazón, porque sobre todo el Señor viene a arreglar corazones, y desde luego se desea que el corazón del hombre y de la mujer quede reformado. Entonces empieza poniendo el Señor ahí algunos ejemplos, muy oportunos, por cierto, ¿no? Todos ellos están encabezados por habéis oído que se dijo. Habéis oído que se dijo. Eso es una referencia al Antiguo Testamento, claro, ¿no? Pero luego Él va a decir, pero yo os digo. Claro, esta manera de hablar es como para parar un poquito la imagen, ¿verdad? Se congela la imagen, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y quién es Él para decir algo que reforme o que aumente lo que se dice en el Antiguo Testamento? Si sabemos que lo del Antiguo Testamento son disposiciones que Dios da al mismo Moisés. Bueno, no es un cualquiera nuestro Señor Jesucristo, no vamos ahora a hacer aquí toda una apologética de si era verdadero Dios o verdadero hombre. Se supone que todos ustedes, ¿no?, ya lo saben, ¿no? Y si no, se quedan al final y lo arreglamos. Pero bueno, entonces ese yo es un yo con mayúscula, atención. De hecho es el único yo, como Dios, que ha existido antes de que nada estuviera creado. Y aquí viene una novedad de doctrina, por eso hay que estar bien atento a la novedad, lo nuevo en el Nuevo Testamento. Por eso se habla de antiguo y de nuevo. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, el pasaje que va del 21 al 26. Estamos en el mismo capítulo, pero ahora, ¿qué es lo que, a continuación, verdad, de lo que ha leído aquí la señora? Del 21 al 26. Capítulo 5, hemos dicho, ¿verdad? De San Mateo. Habéis oído que se dijo a los antepasados, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Bueno, esto es lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y ahora? Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja su ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Aquí la conclusión de esta enseñanza, con bastante facilidad, se puede obtener diciendo que los hijos de Dios no se insultan. Es decir, parece un papá que está diciendo a sus hijos, ¿no? Se están insultando, los hermanos se tratan bien, no se insultan, no se dicen groserías. Pero somos hijos de Dios. Entonces lo que se está teniendo en cuenta no es una generación humana, sino la generación divina del hermano. Entonces la obra de Dios en él es lo que se tiene que subrayar, no sus faltas. La enseñanza de nuestro Señor pretende proteger mucho más que la vida física. Porque recuerden que Él ya había dicho, en aquella conversación con el viejito Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Entonces, claro, nos tiene que ilustrar sobre esta nueva vida. Entonces apunta a proteger, digamos, como valor supremo, los vínculos entre los hijos de Dios. Podríamos decir que de poco vale la vida física cuando no se vive en concordia social, amistosa. Su plenitud es la caridad filial paterna, o sea, de hijo con Dios Padre, y la caridad fraterna, entre iguales. Lo que está aquí describiendo nuestro Señor es el proceso destructor de las relaciones. Comienza con la ira, sigue con el menosprecio y el insulto y culmina con una maldición. Entonces a esta gravedad como creciente le corresponderían unos juicios y también unas penas que también están en ese grado crecientes, ¿no? En primer lugar dice, hay que acudir ante el tribunal de primera instancia, digamos, por la ira. Ante el Sanedrín, que es el Tribunal Supremo, que entendía de penas de muerte, ¿verdad? Porque el menosprecio equivale a matar. Y en tercer lugar habla del Tribunal ya de Dios, el castigo eterno en la Gehenna, dice ahí, ¿verdad? Que sería la pérdida de la vida eterna porque el que no ama al hermano, no ama. Eso nos lo dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Bueno, entonces, atención con la ira, porque Jesús nos está diciendo que la ira destruye la caridad y la comunión. Digamos que el que es iracundo se está como autoexcluyendo de la comunión de caridad. Su ira, cuando está apartando su corazón de la amistad fraterna, lo aparta automáticamente, digamos, del nosotros total, ¿no? de la familia de Dios. La ira tiende a solitarizar a medida que uno se va irando con este, ¿no? Bueno, entonces ya al herir un solo vínculo, está hiriendo todos los vínculos de la convivencia caritativa. Se destruye la comunión. Uno que aparece con ira en una familia es el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Pero ¿qué hace este señor? Pues su papá lo llama para que venga a la fiesta y celebre con el hijo que ha regresado. Pero él entra en ira, ¿verdad? Empieza a llevar... ¿Y qué pasa? Que no va a la fiesta. ¿De quién? Del padre. Porque finalmente es el padre el que está organizando la fiesta y es el padre el que le está llamando, ¿no? Por eso, digamos que nuestro Señor lo incapacita para participar en la fiesta, digamos, cultural que celebra la comunión, en el banquete, que finalmente sabemos cuál es. Entonces, vamos a ver, recordemos esto de 5, 22, 24, que acabamos de leer, ¿verdad? Recordemos. 5, 22, 24.
Sí, claro. De San Mateo. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que le llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gema del fuego. Si pues cuando presentes tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ya delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces está hablando del altar. Porque el Señor pone ese ejemplo, curiosamente, ¿no? Porque habíamos puesto 1000, ¿no? Bueno, seguimos analizando este capítulo 5, que está hablando de todas estas relaciones, y ahora trabaja un tema muy interesante nuestro Señor. Vamos a leer del 27 al 30. Seguimos en el Evangelio de San Mateo y seguimos en el capítulo 5, del 27 al 30. Vamos a ver qué nos dice ahí. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la hiena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la hiena. Bueno, volvemos a encontrar, ¿verdad? Habéis oído que se dijo y yo os digo, ¿verdad? Siempre está esa manera de explicar que tiene el Señor. Y en realidad aquí, ¿qué nos está enseñando? ¿Cuál es la novedad que aporta en el Nuevo Testamento? Pues que como somos hijos de Dios, los hijos de Dios miran a la mujer como una hija de Dios, como una hermana. Y por tanto a la hermana se la tiene que mirar con ojos puros, como la mira Jesús. Si no se tiene una mirada de hijo, no se es hijo. Y si no se tiene una mirada de hermano hacia las hijas del Padre, no se es hijo del Padre. Entonces, para serlo es necesario cultivar una mirada pura, una mirada fraterna. El varón está herido por el pecado original justamente ahí, justamente ahí. Además, el mundo suele instigar esa inclinación de la naturaleza del varón, que está herida por el pecado, estableciendo una cultura de la lujuria, en la que muchas mujeres pues se avienen a condescender o a fomentar y a medrar con la lujuria del varón. A mí me hace a veces mucha gracia porque algunas mujeres que pueden ir mal vestidas, ¿no? Impúdicamente vestidas, responden, pues que no mire. Justo, es antievangélico eso. ¿Cómo en una familia no nos vamos a mirar? Cuando en una familia no nos miramos, hay serios problemas, ¿no es cierto? Claro, pero tú ¿qué estás haciendo para que te mire y no tenga necesidad de pecar, sino de crecer la concordia familiar? Esto parece mentira, pero es muy importante, muy importante. Entonces, para ser hijo del Padre, nos está enseñando el hijo con mayúsculas, es necesario pues, que, además de cultivar la virtud de la castidad individualmente, propiciar una formación de una cultura de la castidad. Cultura de la castidad. En la familia, en primer lugar. Bueno, como estamos en familia, aquí podemos ir semicalatos. O sea que, claro, cuando entramos en familia, aquí las consecuencias del pecado original se dejan en el felpudo de la puerta, ¿verdad? Es que eso es una inconsecuencia. Como siempre, estamos movidos más por la comodidad y la pereza que por las consecuencias del pecado original y por la obra redentora de Cristo.
En la familia es la primera cultura de la castidad. Segunda, los ambientes católicos. Tenemos que acostumbrarnos a meternos en la cabeza esto. Porque si no, de alguna manera lo que estamos haciendo es negar o atentar contra la gran verdad del dogma del pecado original. Que existe, claro que existe. Entonces hay que crear ambientes de convivencia entre varones y mujeres que quieran vivir como hijos e hijas de Dios nuestro Padre, y entre los cuales la mirada pura sea posible. Se ponga todos los medios a nuestro alcance para que eso sea así. Claro, aquí el Señor está hablando sobre todo de la mirada del varón. Por algo será. Pero el sentido común permite deducir lo que se recomienda para la hija mujer. Obviamente, si tenemos sentido común. Claro, si el varón se inclina a mirar a la mujer, ella se sabe mirada por el varón. Aquí que tenemos la mayoría de mujeres, ¿no os sentís miradas por varones? Aunque haya sido cuando tenéis 15 años, ahora ya ni os acordáis, puede ser. Claro que sí. Pero siempre sale eso, ¿no? Entonces, qué importante es esto, ¿no? La mujer tiene que tener mucho cuidado, no sea que atraiga una mirada impura del varón. Entonces, ¿yo para qué tengo hermanos? ¿Para hacerlos caer o para levantarlos en virtud? ¿Para que crezca el nivel de la familia o para que baje el nivel de la familia? Por eso, a lo largo de los siglos, las hijas de Dios han creado una cultura del pudor, sobre todo ellas, que apuntaba a ¿qué? Pues a evitar las ofensas de Dios Padre. Y que algún hermano lograra impedir que algún hermano cayera en la gehenna, que es la palabrita que utiliza aquí nuestro Señor. Es decir, que sería bastante necio, ¿no? Por poner un ejemplo de otra índole, ¿no? Que si resulta que tu hermano tiene un alto grado de diabetes, pues tú le pongas ahí, le rodees su cama de pastelitos. Y cuando sale a desayunar, más pasteles todavía. Y cuando va a la cocina, más pasteles. Y ahí delante del espejo, pasteles por todos lados. Pues hombre, o sea, come y muérete. Y ya, me dejas en paz, hermano. Gracias, toda la herencia para mí. Pues sería muy cruel hacer eso. Más bien vamos a ayudarle para que haga la dieta, para que etcétera, ¿no? Así como si fuera, qué sé yo, mira, a ti te doy una lechuguita para que comas tu dieta y yo me traigo aquí 25 dulces delante tuyo y empiezo a comerlos, ¿no? Pues un poquito cruel es eso, ¿no es cierto? Bueno, pues ahora traslademos eso al tema de la castidad, al tema de la lujuria. Y si eso sucede en la familia, también tiene que salir en la sociedad de los hijos de Dios. Entonces ya vamos viendo, creo yo, que los temas que va planteando aquí nuestro Señor son muy necesarios y que se encuadran sobre todo en el seno de la familia de Dios en general, pero que comienza con la llamada iglesia doméstica. Desde luego que Dios, nuestro Señor, es exigente. Claro, es que Él sabe lo que es el pecado en sus carnes. Él lo sabe en sus propias carnes, también en su propia alma. No sé si nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque si cada vez que cometemos un pecado te dieran 25 flagelazos, pues a lo mejor empezamos a actuar de otra manera. El Señor lo sabe, entonces claro, nos habla para que pongamos freno, y por eso es exigente, y defiende la vida de la familia, porque ama, Él quiso nacer en una familia, por eso está dando las pautas necesarias para que la familia no se destroce. Desde luego que es muy interesante e importante la famosa frasecita, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Esa frase, evidentemente, no hay que olvidarla, pero no solamente nos vamos a ceñir a rezar el rosario en familia. Hay que practicar las virtudes, obviamente.
Si no, vamos a pensar que el rosario es como una varita mágica. Y eso ya sería herir el corazón de María Santísima. Entonces, nuestro Señor, qué bien, qué interesante leer el Sermón de la Montaña, nos está dando las pautas necesarias para que no se destroce la iglesia doméstica y la iglesia en general. Y además, Él da las gracias necesarias para que sea posible esa convivencia. No olvidemos aquello que dice en ese mismo capítulo. Busquen el versículo 45. Por si acaso se les ha olvidado, estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y estamos buscando el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Pues eso, nuestro Padre hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces aquí tenemos como una expresión concreta de lo que se llama la justicia distributiva y equitativa. Siempre con amor de padre, padre con mayúscula, y no con amor de comerciante. Entonces, ir al papá, ir a la mamá, ir a la esposa, ir al esposo con amor de comerciante, eso no es muy sacramental, no es muy de Dios. Entonces, como Dios es Padre, porque es lo que nos está mostrando Jesucristo, tenéis que conocer la paternidad. Si conocierais cómo es mi Padre, Él lleva desde la eternidad viviendo con eso, ¿no? Y Él es muy feliz, entonces quiere transmitirnos esa felicidad. Dios está perdonando más allá de nuestro merecimiento. Y en este sentido sería bueno recordar aquel pasaje evangélico donde recibieron el mismo salario, seguramente lo recordarán, aquellos que estaban trabajando desde la mañana, incluso los que habían comenzado casi un poquito ya acabando el día. Pues a primera vista puede ser una injusticia retributiva, ¿verdad? Pero no es así. Se está reflejando en el Evangelio un tipo de relaciones que superan la justicia distributiva o equitativa. Por supuesto, también tenemos la parábola del hijo pródigo ahí. Hay quizá muchas personas que les cuesta entrar en el Evangelio precisamente por no saber superar o estar por encima de la justicia distributiva y no entender ese concepto de benevolencia en el sentido fraternal. Les parece injusto, ese Dios es injusto. Pero claro, nuestras relaciones no pueden estar meramente sustentadas por el merecimiento, porque en fin, algunos de nosotros no sé qué merecemos, sino que tienen que estar sustentadas según la necesidad de las personas para que precisamente sean personales. Es decir, en una familia, cuando llega un bebé, ¿quién requiere toda la atención? Pues es el que menos se lo merece, porque como méritos ha traído 1.000.000 de malas noches a la mamá y seguramente también al papá, aunque menos. Sin embargo, ¿se dan cuenta? Y eso es muy natural, pero a la vez es muy divino. Entonces nos parece el Evangelio injusto y luego realmente estamos obrando así, porque si tenemos que esperar a que el bebé se gane el besito que le voy a dar, bueno, le haremos un bonito entierro, sí se lo merece. Entonces, bueno, cuanto menos hemos merecido, pues casi es cuanto más lo necesitamos. Y eso, de eso somos testigos todos nosotros, creo. Realmente hay personas que tienen una necesidad pequeña y sin embargo tienen un merecimiento grande. Y otras, sin embargo, tenemos grandes necesidades, pero merecemos poco. A veces es una gran necesidad de ser acogidos, de ser ayudados. Puede ser que hayamos obrado mal, no merezco el ser ayudado, pero lo necesito. Lo necesito.
Pues esto es lo que sucede en ocasiones con los que están, por ejemplo, en la cárcel. No merecen, pero necesitan. Si hay que retribuirles al modo como han obrado, pues para ellos va a ser una completa perdición. Sin embargo, si se les da algo de lo que no tienen ni merecen, pero lo acogen, y entonces se reparan, ¿no? Pues tal vez se pueden reintegrar en la sociedad y llegar a ser buenos ciudadanos. Esto es lo que tenía en idea pues San José Cafaso y luego San Juan Bosco, que lo aprende de él, ¿no? Cuando empieza a ir a visitar a aquellos jóvenes, ¿no? ¿Lo merecen? No. ¿Merecen que todo un Don Bosco estuviera allí, como un santazo? Bueno, pero sin ir más lejos, ahí tenemos a un señor que se llama Dimas. ¿Saben ustedes quién es ese señor, no? Claro, el ladrón arrepentido, ¿verdad? Que nuestro Señor pues le prometió el cielo y hoy lo veneramos como San Dimas. San Dimas es un ejemplo para nosotros, ¿no? Si nuestras relaciones fuesen estrictamente de justicia, pues estaríamos cometiendo entre nosotros auténticos males morales de dejar a las personas en su momento de debilidad abandonadas, bueno, ya te pudras, ¿no? Por tanto, parece que es necesario una benevolencia natural y una fraternidad. Es importante entender esta palabrita, porque a veces la referencia que tiene nuestro oído de la palabra fraternidad es a 1879. Pero esto tendría que estar en este sermón de la montaña. Una fraternidad que supere meramente el reparto equitativo de la justicia social. Este puntito, ¿cuál es el puntito que estamos contemplando ahora? 2213. Pues hace referencia al punto 939. 939. ¿Y qué dice ese punto? Porque ya no se acuerdan, ¿verdad? Cuando lo vimos. Yo tampoco, por eso me lo apuntaba. En eso somos solidarios. Y habla de la solidaridad. Vamos a ver qué dice. Punto 939. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social. Miren qué bonito. Si en lugar de solidaridad dijéramos amistad. Quizá esa palabrita de solidaridad queda un poquito más como referencia política, ¿verdad? Pero lo de amistad suena de otra forma. De otra forma más cercana, más familiar, más de corazón, ¿no? Bueno, pues el catecismo nos dice no solamente solidaridad, también se le puede llamar amistad o caridad social. Es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Está citando la encíclica de San Juan Pablo II, ¿cómo era? Solicitud Rei Socialis. Un error capital hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos de otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional de todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo, en favor de la humanidad pecadora. Y aquí cita Pío XII. Pío XII en esta encíclica viene a decir que hay razones últimas para esa ley de la caridad social, que no es otra de que todos tenemos un origen común y que todos compartimos una misma naturaleza humana. Entonces, ese origen común viene a ser el argumento para tener el sentido de fraternidad. Y por si fuese poco, también el hecho de que hemos sido redimidos por Cristo, que este es el gran argumento que se escucha tanto en las cartas de San Pablo. No mirando nuestros pecados, sino mirando su misericordia incondicional. Sobre buenos y malos hace salir el sol.
Así que, como no es menos el discípulo que su maestro, pues también nosotros tenemos que aplicar esta generosidad a la hora de tener esta caridad social que supera la justicia distributiva o equitativa a la que nos hemos referido anteriormente. Lo contrario parece que llegaría a crear unas relaciones sociales inhumanas. Hace poco, pues, me explicaban de cómo este capitalismo tan duro puede llegar a crear unas relaciones inhumanas. Y me comentaba una familia que había sido inmigrante en un país lejano. Esta familia tiene un hijo con síndrome de Down y evidentemente viajaban con él. Pero sucede que cuando llegan a la aduana de ese país le hacen una preguntita y entre otras, ¿no?, que le llamó poderosamente la atención a este matrimonio es: este hijo que traen ustedes, ¿quién lo va a mantener? Una pregunta un poco extraña, ¿no? Que quede claro que nuestro Estado no lo va a mantener. O sea que le exigían, para entrar en ese país, que tenían que tener los recursos económicos acreditados suficientes para el mantenimiento de ese niño para que pudieran entrar en ese país. Ya se ve que esto es muy tremendo, ¿no? El hecho de llegar a considerar de una manera tan fría las relaciones humanas. Hasta este punto podemos llegar a deshumanizar la sociedad, cuando quizá podemos entender justicia como un concepto desligado de la fraternidad universal entre los hombres. Entonces, lo que nos está diciendo el catecismo en estos dos últimos puntos que hemos visto, el 12 y el 13, es que si queremos una sociedad justa, la tenemos que hacer lo más semejante posible a la familia. La familia, precisamente, una familia normal, ¿verdad?, cuando ve que alguien es débil en la familia, lo que hace es lo tira por la ventana. Es al que más acoge, precisamente, ¿no? Por eso se ve que a veces en estas sociedades que pueden ser tan avanzadas, esto es lo primero que falta. Bueno, a partir de acá, el catecismo empieza a hablarnos de los deberes de los hijos. O sea que hasta aquí estábamos viendo la Iglesia y la sociedad, la familia y la sociedad, ¿verdad? Ahora ya empieza a hablarnos de los deberes de los hijos. Empezamos leyendo el punto 2216. ¿Qué nos va a decir este punto? El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Y ahora dos citas bíblicas de Proverbios. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía, cuando te acuestes velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Bueno, si alguna vez escuchan ustedes de que la Biblia es machista, pues léanle esto de Proverbios 6, del 20 al 22. Guarda el mandato de tu padre, no desprecies la lección de tu madre. Pues esto no es machismo, ¿verdad? ¿Qué más? Otro pasaje de Proverbios. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Bien, este es el punto 2216. Esta es la primera afirmación que tiene el catecismo a la hora de presentar cuáles son los deberes de los hijos. Entonces, esto es lo que está entendiendo la Iglesia como el respeto filial. El respeto filial. Bueno, pues parece que antes de nada tenemos que empezar a definir o a entender qué es respeto, ¿no? En nuestra cultura secularizada, respeto es sinónimo ¿a qué? Justo.
esa palabrita, que es una palabrita mágica, de esas que empiezan a sonar hasta con las sandías, ¿no? Respeto igual a tolerancia. Respeto igual a tolerancia. ¿Será que eso es así? ¿O nos estamos quedando demasiado cortos? Lo que un cristiano debe entender al oír y utilizar la palabra respeto es mucho más que eso. Entendemos por respeto filial un reconocimiento de una autoridad. Ante todo, reconocimiento de una autoridad. Y eso es muy frecuente, yo lo he escuchado mucho acá en Perú. Respeta, que viene el padre, por ejemplo. Porque el padre significa una autoridad. Entonces no es tolerancia, es algo más que eso. Pero claro, también la tolerancia está ahí, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces, lo cierto es que la palabrita tolerancia no llega a tanto, ¿no? ¿Tolerancia qué es? Pues es un respeto a las ideas, a las creencias, a las prácticas de los demás, cuando son diferentes o son contrarias a las propias. Entonces tú ahí, yo aquí, nos toleramos y quizá podamos vivir juntos. Pero claro, tú no eres autoridad para mí. La tolerancia no está hablando de esa autoridad. En la Sagrada Escritura, al menos, respeto es una sumisión que supone reconocer que los padres tienen una potestad, es decir, una autoridad recibida de Dios. Y esto a todos los padres les va muy bien que los hijos lo consideren, pero usted como papá tiene que estar a la altura. Entonces hay que tener presente, ¿no?, ahora en este momento, pues aquella famosa frase que decía Lactancio. ¿Quién es Lactancio? Lactancio no es el de la leche Gloria. Lactancio pues es un antiguo autor latino, ¿verdad?, que entre otras cosas tiene una de las primeras definiciones de religión, ¿no? Él dice que la palabra religión proviene de un verbo que es religare, en latín. Este hombre era latino, entonces hablaba en latín, latino de Italia, que hablaba en latín. No piense que bailaba reggaetón. Entonces Lactancio le hace provenir a la religión, ¿verdad?, del verbo religare, que significa religa, ¿no? La liga es algo que significa, que se usa para atar, ¿no? Entonces religar es atar doblemente para que usted no se suelte, ¿no? O sea que se admiten en la religión, ¿no?, libremente unos vínculos que nos unen como hombres a Dios. Bueno, si nos unimos a Dios es porque Dios es Dios y Dios es la autoridad suprema. Por encima de Él nadie hay ni debe pasar. Fíjense que estas son las palabritas de Lactancio, ¿verdad?, traducidas, ¿verdad?, al español. Nacemos con esta naturaleza de que al ser creados por Dios le rindamos homenajes justos y debidos. A Él solo conozcamos, a Él sigamos. Mediante este vínculo de piedad quedamos atados y ligados a Dios, de donde toma su nombre la religión. Dijimos que el nombre de religión procede de la piedad con que Dios ligó al hombre y le unió así, porque es necesario que le sirvamos como a Señor y le obedezcamos como a Padre. Entonces todo proceso religioso siempre implica reconocer a Dios como Señor, por tanto es la autoridad. Esto es muy bonito porque fíjense que muchas veces escuchamos en el Evangelio que cuando habla Jesús la gente dice: este no es como los demás, este habla con autoridad. Autoridad. Eso en el mundo hebreo significa, habla como que parece que sea Dios.
Bueno, entonces se está aquí con esta terminología, con esta definición de lo que es religión, se está apelando a una sumisión, a una sumisión. Nosotros estamos religados a Dios. Un sinónimo de esto es nuestra relación para con nuestros padres. Entonces el punto del catecismo nos dice: el respeto filial se expresa en la docilidad y obediencia verdaderas. Cuando yo pienso en el cuarto mandamiento, entonces significa que docilidad y obediencia verdaderas. Eso tiene que estar ahí. Estamos con los mandamientos, estamos aprendiendo también un poco a examinar las conciencias y además el hecho de que al practicar ese cuarto mandamiento se debe de producir en nosotros unas virtudes. En este caso nos está diciendo, por supuesto, además del amor, se nos está diciendo dos virtudes: la docilidad y la obediencia verdaderas. Claro que es cierto que la autoridad moral tiene que ganarse también esa autoridad día a día. Entonces, no vale con decir, dar un puñetazo en la mesa y decir soy tu papá o soy tu mamá y a ti te toca obedecerme y punto. Porque a veces utilizamos ese argumento. Mientras estés bajo mi techo, también por altura, ¿no? Mientras estés bajo mi techo, aquí me obedeces y punto. ¿Es solamente eso? La autoridad moral no la da simplemente la paternidad biológica o la voz fuerte. No, la autoridad moral supone confianza. Pero también supone un orden, como es lógico, ¿verdad? De hecho, la fortaleza de una casa está en el orden. Está en el orden. Y esto es lo que sucede normalmente cuando empezamos una construcción, ¿no? De una casa, pongamos por ejemplo, ¿no? Pues el concreto, las piedras tienen que estar en el cimiento, a veces en las columnas. Arriba se pone la madera, los ladrillos, los tubos tienen que tener su lugar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, concreto para hacer un sillón? Donde se va a sentar aquí la familia para ver... No, la tele no, que no es demasiado, para leer unos libros que vienen en la parroquia. Pues claro, el concreto, a lo mejor los 5 primeros minutos, depende del zapallo que tengas, puede ser cómodo, ¿no? Pero al cabo de un rato, eso ya es bien incómodo. No se descansa bien sobre el cemento. Bueno, pues lo mismo sucede si yo empiezo a utilizar, por ejemplo, espuma para formar una columna. La columna no va a soportar. Lo duro tiene que estar en su lugar y lo blando tiene que encontrar su puesto. Entonces el concreto, la piedra, tiene que estar en las columnas y la espuma en el sillón. Bueno, etcétera, ¿no? Eso es de sentido común, ¿no? Una buena casa necesita un orden y cada cosa tiene que estar en su lugar. Dios ha querido que nuestras familias también tengan un orden, porque somos distintos, no es lo mismo ser papá que ser hijo. Por eso vamos a buscar el libro del Eclesiástico, Eclesiástico 3.2. Eclesiástico 3.2. Ustedes saben que el Eclesiástico tiene 2 nombres, ¿no? Por lo menos, ¿no? Eclesiástico y Sirácides o Ben Sirac, que es lo mismo. Porque el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Volvemos a ver que no hay machismo, ¿verdad? Yo tengo una traducción que dice y afirma la autoridad de la madre sobre los hijos. Ya sabía yo que algo me iba a decir. Déjeme que la apunte. Tómalo todo enseguida, ¿no? Bueno, en realidad todos somos importantes, pero cada uno tiene que tener su lugar. Entonces, eso porque es muy importante
que no utilice yo concreto para hacer mi cama. El orden es importante. Y solamente descubriendo al ordenador podemos conocer el verdadero orden, el cual nos hace creer en la belleza que es el resplandor del orden. Por eso, la mayoría de las veces nosotros vemos la naturaleza y de ahí entendemos cómo es el orden, porque Dios ha puesto mucho orden, ¿no? Es maravilloso estudiar, por ejemplo, el cuerpo humano, el orden que tiene, es realmente extraordinario, ¿no? Bueno, entonces cuando vamos descubriendo el orden querido por Dios, pues lo que también descubrimos es el peligro que tiene el desorden. Ustedes imagínense lo que supondría, ¿verdad?, que estamos aquí pues contemplando todas estas cosas de la catequesis y de repente pues vemos que Roberto entra con la cabeza en el pie. Roberto, ¿qué te pasó? ¿Te agitaron y te bajó tu cabeza hasta ahí abajo? Y un brazo que le sale del cuello y pues ahora nos reímos, ¿no? Pero eso es un monstruo, ¿no? Eso es un monstruo, ¿no? O sea, el desorden es horrible. Porque imagínate tener la nariz tan cerca del pie y los problemas que trae para la salud. Es que Dios ha puesto las cosas en su sitio por una gran razón. Entonces aprendemos lo que es el orden y también aprendemos lo que es el peligro del desorden. Los bienes que trae el orden, el peligro que trae el desorden. El orden básicamente es que cada cosa esté en su sitio y que pueda cumplir su verdadera función. Y con esa frasecita vale la pena que nos quedemos, aunque sea tan sencilla. Que cada cosa esté en su sitio y pueda cumplir su verdadera función. La cruz nos puede dar unas pautas, ¿no?, para recordar ese orden, ¿no? O sea, el madero vertical nos recuerda que la autoridad viene de Dios y que ese orden ha sido establecido por Dios. El madero horizontal nos dice que somos iguales, pero también somos distintos. Y en este sentido podemos afirmar que nosotros proclamamos la igualdad en la dignidad de todos en la casa, pero somos distintos en la función. Somos distintos en la función. Sin embargo, por desgracia, la manera de pensar actual nos dice lo contrario. Todo se debe de regir por medio de la democracia, a mano alzada. Pero esto no es practicable, no es aplicable cuando, por ejemplo, estamos hablando de un bebé en la casa. A ver cómo hacemos ahí democracia. Esperamos que tenga 18 años para que ella pueda ejercer su voto. ¿No? Vamos a suponer, ¿verdad?, que papá tiene que hacer la comida y propone que, a ver, que cada quien opine y vote para ver qué comida se debe de comer hoy. El niño de 7 años, ¿qué va a pedir? ¿Cómo lo saben? Es que tienen alma de niños todos ustedes, ¿eh? Quiere chocolate. Y el de 9 años quiere chocolate. Y el de 11 quiere chocolate con galleta. Pues claro, la mayoría, 3 contra 2, porque el papá y la mamá dicen, mis dientes ya no están para chocolate. Pues resulta que 3 contra 2 gana la mayoría, hoy chocolate. Pero es que así va a ser todos los días. ¿Eso no sería una locura? Yo entiendo que el ejemplo es muy simple, pero me parece que puede valer para muchísimas cosas, ¿no es cierto? El hecho de que haya igualdad en la dignidad no quiere decir que haya igualdad en la función. Los adultos y los niños funcionamos de distinta manera, cosa que también se aplica entre el varón y la mujer. El varón y la mujer funcionan de distinta manera. ¿Hay igualdad entre el varón y la mujer? Por supuesto, pero eso no significa que la función sea la misma. Entonces, en la familia hay un orden vertical, que es el orden de la autoridad, y hay un orden horizontal, que es el orden de la función. Si nosotros no respetamos la diferencia en la igualdad y no respetamos la diferencia en la función, la casa se viene abajo. Tenemos que hablar también, por supuesto,
del orden que supone una autoridad. Pero lo vamos a dejar para el próximo día, que será después del 23, claro. Entonces nos vamos casi a finales de septiembre, el día 30. Día 30, después del Gran Teatro, que aprovecho para hacer aquí aquí hay gente que quiere vender entradas para que puedan ver el teatro, seguramente que algunas de ellas, ¿no? Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, Ruega por nosotros.